He titulado esta parte que me ha tocado predicar el día de hoy, humíllense delante de Dios. Vamos a estar viendo 1 de Pedro 5, 1, 7. Y pues agradezco al Señor porque todas las predicaciones, las últimas predicaciones que he tenido han tratado el tema de la humillación, de la servidumbre, del servicio, de ser esclavo el uno del otro. Y agradezco a Dios por ello porque pues si me ha tocado tantas veces es por algo, ¿verdad? Hay que practicarlo, hay que entenderlo y después practicarlo. Bien, bueno, como ustedes saben, pues a mí me gustan mucho las introducciones y pues vamos a ver una pequeña introducción. Espero que sea muy pequeña. Bien, hermanos, pues hemos aprendido en la congregación, en los cursos que hemos tenido, que la exégesis, la hermenéutica son muy importantes para poder entender un texto bíblico y poder extraer de ese texto bíblico una aplicación. ¿A qué nos referimos con aplicación? Bueno, pues básicamente una aplicación es lo que tienes que hacer derivado de lo que entiendes de la lección que viene en ese capítulo, en ese pasaje. Entonces, yo ya leí Primera de Pedro como unas 5 veces para poder hacer las predicaciones que pues estamos viendo. Y para mí, utilizando pues estas herramientas, la hermenéutica, la exégesis, para mí Pedro lo que quería de esa audiencia a la que le estaba hablando era dos cosas, y eso ya se los había comentado en una predicación anterior a esta. La primera cosa era animar al pueblo perseguido de Dios. A ver, ¿quién se acuerda, hermanos? ¿En qué contexto estaba la iglesia durante Primera de Pedro? Vamos a hacer examen. ¿Cuál era el contexto? ¿Persecución? ¿Dijeron? Persecución, muy bien. La iglesia estaba siendo perseguida por uno de los tiranos más sangrientos y crueles en la historia de la humanidad, llamado Nerón. Veíamos en la predicación pasada, ¿no?, cómo Nerón mandaba matar a los cristianos, los crucificaba, los mandaba a quemar y con ellos hacían lámparas para poder alumbrar las calles de Roma. Los mandaba a los coliseos para que niños, viejos, matrimonios, quienes fueran devorados por animales hambrientos. Ese es el contexto de la iglesia perseguida. Entonces, pues por eso es que en la iglesia, en la carta vemos mucho que Pedro trata de animar constantemente a ese pueblo perseguido. Un pasaje muy significativo para mí pues fue de 1 de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Si te das cuenta, este pasaje que está extenso, todo es ánimo para la iglesia. Fíjate lo que les comenta, aunque sea por un poco de tiempo, van a sufrir. Pero piensen en la salvación que tienen, en esa salvación preciosa, preciada, que no se marchita como el oro. ¿Ustedes han visto el oro? ¿Alguna vez han visto una pieza de oro? O si tienen alguna pieza de oro en casa, díganme si el oro se oxida. Y aún así dice que el oro perece. Tu fe, nuestra fe, no es perecedera como el oro. Es eterna. Entonces, hermanitos, vemos aquí que Pedro está animando a la congregación porque la congregación está sufriendo terriblemente.
una de las cosas que me gustaría recapitular de la predicación que di hace unas semanas es que mira a tu alrededor, hermano, mira enfrente de ti, mira dónde estás sentado, mira que tienes ventiladores y tienes aire acondicionado, tienes un techo, tienes un lugar donde te puedes congregar libremente. Mira esa gran bendición que nosotros tenemos en comparación con esos cristianos que tenían que dejar sus casas y tenían que irse a refugiar en cuevas frías, desoladas, sin luz, para poder profesar a Cristo. Mira qué gran bendición estamos, hermano. En qué gran bendición tenemos. Y bien, y la segunda cosa que el apóstol Pedro quería de su audiencia original es esto: exhortar. Exhortar al pueblo perseguido de Dios en amor, en fraternidad y en santidad. Y uno de los pasajes significativos de esa parte es esta: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho, hermanos, es que aunque el Espíritu Santo trabaja en nosotros y tiene fuego en nuestros corazones el día de hoy, en la primera iglesia, imagínate, en la primera iglesia que era perseguida, esos primeros cristianos, con la fe que tenían, hacía que multitudes de miles se convirtieran en un solo día. Esa primera fe, esa primera iglesia cristiana, esa iglesia primitiva, demostraba un fuego por el Espíritu Santo que ya hace mucho que no veo, o que más bien no yo, pero ya hace mucho que no se ve. Ese fuego espiritual en el que había hermanos que estaban hablando un lenguaje en un momento y después comenzaban a hablar otra lengua, movidos por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Eso, hermanos, es algo que se ha tergiversado, pero muchísimo. Hoy vemos como esas iglesias, ¿no? Que son carismáticas, que lamentablemente hacen un circo de la iglesia, hacen un circo del servicio y comienzan, según a hablar lenguas y a predicar en otros idiomas, pero en realidad es un circo. Si tú te das cuenta, hermanos, en la primera iglesia, el Espíritu Santo se movía en esa iglesia de manera asombrosa. Y tú dirás, bueno, entonces una de las preocupaciones que no tenía la congregación era el pecado o la carne. Y mira lo que dice Primera de Pedro: sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué crees que les dice eso? No se los dice porque nada más se los esté comentando a manera de advertencia. La primera iglesia también tenía tentaciones. La primera iglesia también tenía problemas en su carne. Y es triste, ¿no? Porque pues ellos que estaban siendo perseguidos no solamente tenían que lidiar con ese problema, sino que tenían que lidiar con tentaciones, con el pecado. Pues es muy triste eso. Y bueno, dentro de esta parte de que Pedro quería animar, exhortar a la congregación, pues está uno de los conceptos que para mí es clave en la carta, que es la sumisión, el servicio, la servidumbre. Tenemos, por ejemplo, que Pedro le habla, y a lo mejor ustedes se recordaron un poquito de lo que hablamos anteriormente sobre la obediencia a las instituciones humanas. Dice 1 Pedro 2, 13, 14: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces veíamos que Pedro les dice a los congregantes, a la iglesia: sométete a autoridad. ¿Y saben a qué autoridad tenían en ese momento la congregación? Lo acabamos de decir: a Nerón. O sea,
impresionante que Pedro no les dice a los cristianos de la primera congregación: ¿sabes qué? Agarra tu espada, agarra tu escudo y vete a matar romanos porque tú tienes que defender tu fe. Y no le dice eso Pedro a su congregación, sino le dice: sométete por causa del Señor. Y una de las cosas que veíamos en esa predicación es que toda autoridad es dada por Dios. Cuando Cristo está hablando con Poncio Pilato, y Poncio Pilato, le dice a ver, ya lo estoy enredando. Jesús le dice a Poncio Pilato que ninguna autoridad le habría sido dada a él si no hubiera venido de arriba, de lo alto. Entonces es impresionante esto, ¿no? Y esa es la primera. Vemos, por ejemplo, también que se manda el sometimiento a los hermanos, al igual que al gobernante. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléanla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Esa es como una buena conclusión que hace Pedro. ¿A quién tenemos que estar sometidos? Bueno, pues tenemos que estar sometidos entre todos, amando a los hermanos, obviamente teniendo temor de Dios, y termina con honren al rey. Es como lo menciona una vez en el pasaje que les leí hace ratito, y luego lo vuelve a mencionar: honren al rey. Es algo que Pedro quería que los cristianos de ese momento tuvieran bien en cuenta. ¿Por qué? Porque una mala teología, una mala doctrina lleva a que cristianos, por ejemplo, y lo voy a poner en el contexto de hoy en día, que cristianos hoy por ejemplo, se promuevan como políticos. En mi caso, en mi perspectiva personal, ningún cristiano se tendría que proponer como políticos, porque Jesús separa a la iglesia y el Estado. Él dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En mi perspectiva, lo que Pedro está apoyando en este pasaje es lo mismo. Le está diciendo a los cristianos que ellos, sea lo que sea, son cristianos antes que todo y tienen que honrar al rey que Dios les puso. Otro ejemplo: sometimiento a los amos. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Si te impresionaste cuando Pedro les dice que se deben de someter al rey Nerón, te vas a impresionar más cuando les dice a los esclavos: sométanse a sus amos. ¿Tú has investigado, hermano? ¿Sabes cómo era la esclavitud en la Roma antigua? Era terrible, terrible. Hay registros de los romanos, y eso se los comenté así muy de rápido la vez anterior. Hay registros romanos antiguos donde los esclavos, sus nombres aparecían en las listas de las herramientas, de los instrumentos. Ellos no eran personas, eran simplemente y llanamente instrumentos. Hay referencias históricas de que los esclavos que eran mandados a las minas, literalmente los explotaban hasta la muerte, porque todos los días se morían personas por hambre, por enfermedad o incluso por cansancio. ¿Han visto la película de Ben-Hur? La viejita, la nueva. Bueno, en Ben-Hur, en la película se narra la historia de un hombre que lo mandan, es como autoridad en Judá, pero por una situación lo mandan como esclavo a las galeras. Y en las galeras era una sentencia de muerte, era como si te mandaran a crucificar. ¿Por qué? Porque las galeras eran estos barcos de guerra que iban a la guerra, y la mayoría de las galeras pues se hundían, se morían. Los esclavos estaban atados a las galeras día y noche, comían, hacían sus necesidades ahí mismo. ¿Por qué? Porque los esclavos no tenían personalidad, no tenían esa esencia de humanidad. Esos esclavos eran simplemente herramientas. Y había unos esclavos
que eran esclavos de casa, de las casas en los amos, y esos a lo mejor pensarás que les iba mejor, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque como eran herramientas, los utilizaban como fuera. Hay registros, ¿no?, de igual históricos que mencionan que había unos esclavos que servían desde niños hasta viejos como esclavos sexuales de sus amos. Fíjate lo que le está diciendo Pedro a los esclavos: estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Te imaginas ser un esclavo en ese momento y que te dijeran: ¿sabes qué? A ese amo que te viola todos los días, mantente sujeto a él. Y bueno, me detengo un poco en este punto porque no lo pude exponer bien la vez pasada, hermanos, pero es algo muy fuerte para nosotros, porque luego nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, hermanos. A veces perdemos de vista, muchas veces perdemos de vista que la situación que llegamos a pasar, y no demerito ninguna de sus situaciones, hermanos, pero a veces, si lo ponemos en contraste, en retrospectiva con la primera iglesia, lo que nosotros estamos padeciendo es nada, hermanos, no así, nada. Y otro ejemplo del sometimiento a los esposos: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si de alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar su conducta casta y respetuosa. Y luego, de los esposos a las esposas: y ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y luego tenemos otro ejemplo, y lo maneja Pedro como una conclusión: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Y bien, entonces tenemos que Pedro está manejando dos puntos: uno es el ánimo y la otra es la exhortación. Dentro de la exhortación, lo que quiere Pedro es que se enfoquen en la sumisión, el sometimiento, servicio, servidumbre. Ahora tenemos un principio. ¿Qué es un principio? Un principio en la Biblia se puede manejar como una regla de fe. Este es un principio que se maneja en Pedro al menos 3 veces. ¿Cuál es ese? Dice: pues qué mérito hay si cuando pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Cuál es el principio? A lo mejor, si haces un poco de memoria, hermanos, hermanitos, con los hermanos que han predicado aquí, a lo largo de la carta se ha mencionado mucho esto. ¿De qué sirve para el cristiano sufrir cuando está en pecado? A ver, piénsalo un momento. ¿De qué me sirve a mí que a lo mejor yo esté padeciendo, no sé, que un hermano me esté tratando mal, o que me estén, no sé, cuestiones complicadas, difíciles en la iglesia? ¿De qué me sirve yo estar padeciendo eso mientras a lo mejor por la espalda estoy maldiciendo al hermano? O lo estoy difamando, o estoy creando chismes, o estoy, no sé, lo que se te ocurra. ¿De qué sirve que estés padeciendo? No tiene lógica. No tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Por el ejemplo que nos dan en Cristo. El sustento de este principio y el molde que nosotros tenemos es en Cristo. Y siempre los autores de las cartas del Nuevo Testamento van a estar utilizando a Cristo como ese molde, como ese estándar. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando,
Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Tú lees los evangelios, hermano, y cuando están crucificando a Cristo y le dan el primer golpe, no le dice al que lo está golpeando, hoy te mueres porque golpeaste a tu Dios. No le dice eso. De hecho, si recordamos de Isaías dice que el Cordero de Dios iba a estar como callado, ¿no? Entonces, Pedro, una de los principios así de la carta, como base estructural de toda la carta, es eso. En el sufrimiento, para que el cristiano padezca sufrimiento, tiene que padecerlo en santidad y sumisión. Y bueno, pues una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Porque la carne es débil, dice la palabra de Dios. La carne es muy débil. ¿Tú qué crees que debes de hacer para poder seguir lo que Pedro te está pidiendo? Bueno, lo que Dios te está pidiendo a través de Pedro. Yo creo que mucha oración, hermanos, porque no sé ustedes, hermanos, pero al menos a mí, cuando llega a pasar un disgusto, una situación aquí en la iglesia, me cuesta mucho orar. Lo primero que se me viene a mi cabeza es ira, enojo, a veces tristeza. Y ya después de eso oro. Ojalá tuviera la habilidad de poder orar en el momento que algo pasa. ¿Y cómo voy a alcanzar eso? Pues pidiéndoselo a Dios. Entonces ya entramos a lo que es la carta, hermanos. Perdón. Entramos a lo que es la carta. Y bueno, vamos a tener en mente que para lo que sigue en la carta, el fundamento de la carta es la sumisión. Sigue siendo la sumisión. Tenemos 1 de Pedro 5:1. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y hay 3 puntos suspensivos. Nos vamos a enfocar en esta introducción al capítulo. Primero nos enfocamos en esas letras en rojo, por tanto. Ese por tanto lo he utilizado muchas veces en la carta. Lo que hace Pedro es como desarrollar un argumento y te lo va desglosando poquito a poquito. Y cuando quiere retomar un punto que había dicho anteriormente, te va a decir, por tanto, tal. Aquí está diciendo que está continuando un argumento anterior. De momento, pues no sabemos cuál, ¿vale? Ahora, segundo punto a poner atención. La palabra anciano, ¿ya viste cuál es la palabra anciano en griego? Presbítero. ¿Habías escuchado esa palabra antes? Hay una denominación cristiana que son hermanos de nosotros que se llama presbiteriana. Es una iglesia reformada, es una iglesia de las antiguas. Los presbíteros ahí, hermanos, son los pastores. Y esa palabra viene de la comunidad judía. En las sinagogas pues había autoridades. Esas autoridades en griego se les conocía como presbíteros. Nosotros los vamos a entender como pastores. Entonces dice, por tanto a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, que les puse este versículo para que más o menos nos localizáramos en un contexto inmediato sobre qué fue lo último que se predicó. 1 de Pedro 4:19, y esto fue por parte de mi hermano Jiménez. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien.
Pareciera que no tiene como ninguna conexión, pero recuerden que una de las columnas de la carta es el padecimiento en santidad, no el padecimiento en pecado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere Pedro? Bien, pues se va a dirigir a los pastores y dice: pastoreen al rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Entonces, miren, si ven que las palabras tienen colores, son relaciones. Eso me quedó así como muy claro, porque me costó mucho entender ese concepto cuando estábamos en el curso de Johnny Frank, los primeros cursos. Se llama quiasma. Un quiasma básicamente es como un desglose del versículo, y como que una cosa es paralela con otra cosa es paralela con otra, y en medio hay como algo en lo que te tienes que enfocar. ¿Qué es en lo que tienes que enfocarte aquí? Dice: como quiere Dios, ¿vale? Esa es como la parte diferente de todo ese pasaje. Ahora, lee las partes en morado: no por obligación y no por la avaricia de dinero. Lee las partes en rojo: sino voluntariamente, sino con sincero deseo. ¿Corresponden? Sí, ¿no? Sí corresponden. ¿Tú crees que Pedro iba a dejar sin exhortación? Ya le habló a los esclavos, ya le habló a los matrimonios, le habló a la congregación en general. ¿Tú crees que iba a dejar sin exhortación a los pastores? Y fíjense que, al menos para mí, aunque Pedro maneja como un tono así tranquilo en toda la carta, para mí al menos la exhortación a los pastores es la más fuerte. ¿Por qué? Por todas las implicaciones de lo que está diciendo. Esa parte que está subrayado, velando por él, eso es lo que quiere Pedro, eso es lo que quiere Dios de los pastores. Velen por él. ¿Qué es velar? Nosotros tenemos el mejor ejemplo en Jesucristo. ¿Se acuerdan de la parábola del buen pastor? Más o menos. En la primera parte de la parábola del buen pastor les dice: yo soy el buen pastor. Y después dice una cuestión sobre el padre y él, la relación que ellos tienen, y luego dice: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Cuando un pastor en su congregación no vela por su congregación, no vela por sus ovejas, no está haciendo lo que Dios le está pidiendo y le está demandando. Vamos con esa primera parte en morado: no por obligación. Hay dos formas de hacer las cosas, hermanos: voluntariamente, y la otra es por obligación. ¿Cómo te imaginas que un pastor se desenvuelve en su congregación por obligación, y cómo te imaginas que se va a desenvolver voluntariamente? Yo al menos pienso que por obligación se refiere a algo así como que: sí, pues ya soy pastor, pues ya ni modos, pues tengo que trabajar, ¿no? Tengo que estar al pendiente de mis ovejas, tengo que orar por ellas, tengo que estar al pendiente de sus necesidades. ¿Sí se dan cuenta de esa palabrita del tengo que? Ahora, por voluntariamente, quítale el tengo que a a esas frases, y es: voy a velar por mi congregación, voy a velar por sus necesidades, voy a orar por ellos, voy a estar con ellos. Muy diferente, ¿verdad? Y luego la segunda parte es: no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Es triste, hermanos, porque si otra vez vuelves a pensar en el contexto en el que Pedro está hablando a la primera iglesia, a esa iglesia que está en pañales. Y ya en esa primera iglesia había pastores que se estaban
corrompiendo por dinero. Y es muy triste, ¿no? Porque te das cuenta cómo el enemigo de Dios estaba metiendo la cola ya desde esos inicios en todos esos aspectos. Entonces, un pastor no debe estar al frente de una congregación por la ambición del dinero. Tiene que estar al frente con sincero deseo. Y eso es como quiere Dios. Hay que orar mucho por nuestros pastores, hermanos, porque si nosotros somos tentados, si nosotros nos hallamos en carne, nuestros pastores también. La única diferencia, hermano, es que tú no estás al frente como líder de una congregación. Ellos sí. Y esa es la parte más fuerte. A lo mejor si lo lees, pues a lo mejor no parece fuerte, pero al menos en mi meditación como que fue la más fuerte con respecto del rol de los pastores, y como que me expandió, me abrió mi perspectiva a todo el trabajo y toda la carga que tiene un pastor. Dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Mira la palabra que aparece como señorío, catacurio, es una palabra que deriva de curios. ¿Has escuchado esa palabra? Curios. La palabra curios en griego, así es como los discípulos del Señor le decían a Jesús. En el Antiguo Testamento teníamos a personas, a fieles, que cuando se referían al nombre de Dios le decían Adonai. Esa palabra paralela en el griego es kurios, y esa palabra cuando le decían o se referían así a Jesucristo, le estaban diciendo Señor, pero en un sentido de supremacía, de deidad. Dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Los pastores tenían, al menos en ese contexto, 3 problemas. Problema número 1, pastorear a una iglesia por obligación. Problema número 2, pastorear a una iglesia por avaricia de dinero. Y problema número 3, que se creían dueños y señores de su congregación. Y ahí hay un problema pues muy grande. ¿Por qué? Les voy a poner un pequeño, pero está largo, pero no se preocupen, se los leo. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean, catacurio, de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre ustedes llegar a ser grande, será su servidor. Y el que quiera entre ustedes ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes eran los que se enseñoreaban de sus esclavos? Los gobernantes de los gentiles. Esos hombres como Nerón, que de hecho en la antigua Roma los emperadores creían que eran descendientes de los dioses, así como los griegos también lo concebían así. Literalmente los gobernantes se creían como dueños y poseedores de todo, de cada una de las personas en sus reinos. Y lo que dice Jesús es, pues no va a ser así, sino que así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, así se tiene que hacer. Ahora regresamos y entendemos
que lo que le está pidiendo a los pastores es no ministrar su rol como pastor como si fueran señores de la congregación, sino que fueran como siervos, como esclavos. ¿Tú ves a tu pastor y lo ves como si fuera un siervo o un esclavo? La palabra esclavo es como más fuerte, ¿no?, que siervo. ¿Tú ves a tu pastor como un siervo o como un esclavo? Yo espero que sí, hermanos, porque si no los vemos así, hermanos, entonces algo está pasando. Y es algo importante, porque lo que veíamos anteriormente es que uno de los adjetivos, bueno, una de las descripciones que un cristiano debe tener es que es esclavo. Entonces, siguiendo, Pedro, recuerden que Pedro está, una de los propósitos principales de lo que Pedro quiere hacer con su congregación es que sean animados. Y siempre que exhorta, bueno, al menos así lo he visto, siempre que exhorta, siempre da como una luz de esperanza para esa congregación que estaba muy tribulada. Entonces exhorta, pero anima, exhorta y anima. Aquí vuelve a hacer lo mismo y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Esto ya se lo había dicho Pedro, pero a toda la congregación. Dice: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Entonces está animando a la congregación y aquí está animando a los pastores. La religión cristiana es exclusivista, hermanos. Yo ya les había explicado eso hace un tiempo. ¿A qué se refiere con exclusivo? Básicamente, pues que no hay nada que lo pueda mover o que se pueda intercambiar con eso. Es exclusivo también porque si no eres parte de ello, entonces ya no eres parte, estás fuera. La religión cristiana es exclusiva porque Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando en las congregaciones, que ahorita están saliendo muchas congregaciones lamentablemente que son progresistas, que dicen que el amor es amor, que los congregantes pueden ser homosexuales y recibir la Santa Cena y ser bautizados. Cuando esas personas hacen eso, ya se excluyeron. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, están predicando a un Jesús que no es el de la Biblia, que no es el que ha dejado sus mandamientos, que no es el Jesús el cual dejó mandamientos como que prohíba la homosexualidad, que prohíbe las uniones libres, que prohíbe la fornicación, que prohíbe todas esas cuestiones. Cuando los judíos, yo le comentaba a mis pastores hace tiempo que vi un video que me impactó muchísimo porque en Israel, en el camino que supuestamente, bueno, eso decían, pero no estoy seguro, pero en el camino que supuestamente ahí ellos decían que era el que Jesús tomó para poder ir al monte de la crucifixión, eran una comitiva de católicos romanos, y ven que los católicos romanos hacen un Vía Crucis, que es la representación de Jesucristo en su sufrimiento hacia la cruz. Y entonces estos católicos romanos pues hicieron un viaje, o sea, así bien locos, se fueron y hicieron su Vía Crucis ahí en Israel. Y ves a
a los judíos ortodoxos, que son los que tienen su kipá y tienen sus greñitas aquí, sus caireles y sus barbas y así. ¿Y qué creen que hacen cuando ven la cruz? Van y la escupen. Todos. O sea, era como una hilera de judíos ortodoxos y cada uno pasó y la escupió. Ahí se excluyeron. ¿Por qué? Porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, ¿por qué comento esto? Porque hasta en la salvación el cristianismo es exclusivista. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, los budistas creen que, bueno, ¿sí conoces la religión del budismo? Es una religión politeísta de muchos dioses. El budismo cree que cuando tú te mueras, y basado en tus obras, porque tus obras tienes que alcanzar el nirvana, y el nirvana es como de mucha meditación y que no hacer el mal y así. Cuando el budista se va al cielo, a su cielo, no sé si sea cielo, no sé si así le llaman, ellos creen que van a perder la capacidad de cometer pecado, pero porque su conciencia va a ser partida, y esa capacidad de decisión entre el bien y el mal se les va a quitar, y entonces nada más van a poder elegir bien. Lo que nos promete Jesucristo es que de alguna manera que yo no comprendo todavía, es un misterio para mí, es que yo voy a seguir manteniendo mi relación con Él, voy a seguir manteniendo mi conciencia, voy a seguir manteniendo mi libre albedrío, pero ya no voy a tener la necesidad de pecar. Ahora vamos a compararlo, por ejemplo, con los hindús. Los hindús es una de las religiones más locas que ha habido en la humanidad, porque literalmente los hinduistas se hacen un dios para sus necesidades. Tienen dioses para todos. Tienen millones, o sea, no se los estoy diciendo figurativamente, literalmente los hinduistas tienen dioses por millones. Los hinduistas tienen una concepción del cielo muy chistosa, porque ellos dicen, bueno, si te portaste bien, hiciste buenas obras, otra vez una religión de obras, si hiciste buenas obras, pues el karma te va a recompensar, porque tú puedes decidir si te vas al cielo, pero es mejor que te regreses aquí a la tierra y te reencarnes en un animal. Eso dicen los hinduistas. Ese es su cielo, ese es su paraíso. Vamos, por ejemplo, con los islamistas. Los islamistas, que ya es una religión monoteísta, es decir, de un dios, ellos profesan a Alá. Ellos dicen, para una comunidad grande que son los yihadistas, estos bros que se matan y vuelan en pedazos y matan mucha gente, que son terroristas, estos hombres en su regla de fe, que es se me fue el nombre de su Biblia, pero que no es Biblia, el Corán. En el Corán dicen que los fieles que maten más infieles, refiriéndose a todos los que no sean islamistas, a los que maten más infieles, en el cielo tienen reservado un harem de 72 vírgenes para que tengan relaciones sexuales toda la eternidad con ellas. Ese es su cielo. Si regresamos al judaísmo, el judaísmo dice que si cumples la ley, entonces estarás con Dios, y básicamente hasta el judaísmo luego a veces hace pensar que los mismos judíos, cuando cumplen la ley, son merecedores de todo eso, y más allá, que Dios les dé todo eso. Es como una obligación, le ponen una obligación a Dios para que les cumpla milagros, para que les cumpla, bueno, el milagro de estar en el cielo. Y es otra vez una religión de obras. Ellos se salvan por obras, por cumplir la ley. Y ahora regresamos al cristianismo, y el cristianismo es muy diferente. ¿Por qué? Número uno, nosotros no nos salvamos por obras, nos salvamos por gracia. Y si tú llegas a hacer una obra de bien, y si tú llegas a hacer una obra en la que tú te enorgullezcas y te enorgulleces porque sabes que complaciste a Dios, le das la gloria a Dios, no te quedas la gloria. Cuando Pedro les dice aquí, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo,
recibirán la corona inmarcesible de gloria. Esa corona, hermanos, es una representación de las obras buenas que hicieron aquí, en la tierra. Ahora, cuando yo leí esto, luego lo ligué a un pasaje de Apocalipsis. Fíjate lo que dice Apocalipsis. Los 24 ancianos, fíjate la palabra que aparece ahí, presbíteros, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué hicieron los 24 ancianos con sus coronas? Se las dieron a Cristo. Fíjate, la palabra que aparece ahí es presbíteros. Esos 24 ancianos, no sé quiénes serán. Lo más seguro es que los vamos a conocer en el cielo, ¿verdad? Pero esos 24 ancianos son autoridades. Porque en otra parte de Apocalipsis dice que esos 24 ancianos estaban sentados sobre tronos. Y cuando ven al príncipe de gloria, se hincan y las coronas que tenían delante de ellos se las lanzan al que es merecedor de esa gloria y de esa honra. ¿Por qué el cristianismo es exclusivista hasta en la forma en que nosotros vemos cómo va a ser la vida eterna? Porque lo primero que vas a hacer ahí es reconocer que tú no merecías nada y que todo lo que llegaste a hacer es por causa de Cristo, por causa de Dios. Entonces vemos una relación aquí, hermanos, igual un contraste entre lo que está pidiendo de los ancianos o los líderes, los pastores, y luego de lo que quiere, de lo que va a querer sobre los jóvenes. Vemos, por ejemplo, cuando estaba comparando a los matrimonios, primero mencionó la sumisión a los esposos, y a las esposas les dice: sométanse a sus esposos. Esa es una comparación que es muy parecida a esto. ¿Por qué? Porque primero está hablando de los líderes y luego va a hablar de los jóvenes. No solamente los líderes, los ancianos de la congregación tienen responsabilidades de someterse a su congregación, sino que los jóvenes tienen la asignación de también someterse a los mayores. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y luego Pedro va a continuar y va a englobar a todos. Y todos revístanse en compomai de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Bien, ya vamos entrando en lo que sería la última parte del pasaje. Primero nos enfocamos en esa parte que dice: y todos. Ya habló sobre los esclavos, ya habló sobre los matrimonios, ya habló sobre los líderes, ya habló sobre los jóvenes, ya habló sobre toda la congregación en el sentido de la reverencia hacia un rey, y ahora va a englobar a toda la congregación. ¿Y qué les dice? Revístanse de humildad en su trato mutuo. Esa palabra ahí chistosa que aparece, que es en enkomomai, es una palabra muy poderosa que yo descubrí. ¿Por qué? Es una palabra compuesta. Se divide en, que significa ponerse, y komomai, que era un artículo que se ponían los esclavos anteriormente, que era una prenda. Y esa prenda la utilizaban para cuando el amo llegaba a su casa, el esclavo tenía que llegar y lavarle los pies. Y después le secaba los pies con esa prenda. Miren, hermanos, el cristianismo es exclusivista por esta situación.
¿Qué ves en la imagen? A un siervo que está rendido ante su Señor, ¿verdad? Si tú te vas a otras religiones, en las otras religiones, como habíamos comentado, todas esas religiones son de obras, porque el hombre es el centro de su salvación. El hombre se salva por lo que hace y por lo que no hace. Pero ¿sabes por qué el cristiano, el verdadero cristiano que ha entendido el Evangelio, se rinde ante ese Señor? Por esto, hermanos. ¿Qué ves? ¿Ya viste esa imagen? Es impactante. Esa imagen no es algo que sea mentira, que sea como el derivamiento de la imaginación de una persona que dijo, pues vamos a hacer a Cristo que esté sirviendo a los hombres. Esa imagen representa lo que pasó. Y esta imagen me hace recordar Filipenses 2, uno de mis capítulos favoritos, se ha convertido este capítulo, donde dice que el Rey de Gloria dejó su trono, el estrado en el que estaba, se hizo semejante a los hombres y se hizo como siervo. Los líderes, hermanos, a veces, y bueno, no a veces, muchas veces lamentablemente, se ponen, incluso hasta nosotros siendo no líderes, nos ponemos una corona como si fuéramos curios. ¿Te acuerdas de la palabra curios? Como si fuera Señor. Pero en el Evangelio, en los Evangelios y lo que nos dicen los apóstoles a través de sus cartas, es que ese no es el sentido de la vida del cristiano. El sentido de la vida del cristiano es totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ejemplo en el que el curios, que sí es curios, que es el Señor, que es el Rey, que tiene toda la potestad en el universo, Él dejó su trono, se puso un combo, que es la palabra para la prenda de los esclavos, y comenzó a servir a sus siervos. ¿Sí ven al que está ahí como así? Así es como deberíamos estar nosotros, hermanos. O sea, cómo el Señor, en su gloria y esplendor, en su poder, vino a servir a los esclavos. Se hizo esclavo. Eso es lo que dice Filipenses. Algunos lo traducen como que se hizo siervo, pero veíamos hace ratito que la palabra esclavo es la mejor para poder traducir doulos. Doulos era el esclavo de menor categoría dentro de una casa de esclavos. Y cuando Filipenses dice que Cristo se hizo doulos, está diciendo que se hizo, no solamente que se hizo como hombre, sino que se hizo esclavo. Y aquí me entra, cuando estaba preparando la predicación, o sea, me entró así muchas referencias bíblicas, pero para reflejar esto, yo escogí una que básicamente es como uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento, uno de mis salmos favoritos, que dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Fíjate que el salmista empieza pues glorificando a Dios, exaltando su nombre por lo que su nombre representa. Y después dice esto: por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo.
Vamos a regresar un poquito aquí, hermanos. Fíjate, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En el Salmo 8, ¿a quién utilizó para derrocar a los vengativos, a los asesinos, a los malvados? ¿A quién utilizó? A los que son como niños, a los chiquitos, a los que son inocentes, a los que parecería que son indefensos. A esos Dios los hizo fortaleza, los hizo columna. A ellos son los que Dios escogió. Y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. ¿Qué somos nosotros, hermano, delante de Dios? ¿Qué somos nosotros? Nosotros no deberíamos ni siquiera haber recibido la revelación de Cristo, porque Él no tenía por qué venir. Y este es uno de mis pasajes favoritos porque, o sea, me recuerda, igual que al salmista en ese momento, y veo todas las maravillas que Dios ha creado y todas las maravillas que hace en mi vida día a día. Y me pregunto, Señor, o sea, estoy muy agradecido que te hayas fijado en mí, pero tu gracia es incomprensible porque no entiendo por qué te fijaste en mí. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y así como empezó el pasaje, así lo terminó, glorificando a Dios. Te das cuenta que Dios le dio al hombre potestad sobre todas las cosas. ¿Y qué diría el salmista? Aunque el salmista era profeta, ¿no? Refiriéndonos a David. Aunque era profeta, ¿qué diría? Cuando, por ejemplo, leemos en el Nuevo Testamento que Dios dio a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué diría? Que no solamente le dio potestad sobre todo para reinar, sino que le dio a su único hijo, a un pecador terrible, blasfemo, que no merecía nada, y a él le dio su hijo. O sea, ¿qué diría el salmista? ¿Qué cantos no inventaría? ¿Qué cantos no haría en estos momentos glorificando a Dios por ello? Entonces, vamos a enfocarnos ya en esta última parte de la predicación, hermanos, en esto, dos cuestiones. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La palabra soberbio la tomamos del español, derivada del latín, que significa, bueno, que es superbos, y superbos significa el más alto. Piensa en tu corazón, hermano, sinceramente, honestamente, pregúntate, es más, habla con el Señor ahorita, pregúntale así, Señor, ¿soy soberbio? ¿Soy altivo? ¿Soy egoísta? Qué terribles somos, hermanos, porque a pesar de que entendemos, o pareciera que entendiéramos el Evangelio, donde vemos que ese Curios se puso ese trapo para poder servir a sus siervos, siendo él Curios, siendo él rey, siendo él Dios. Luego nosotros actuamos como si estuviéramos por encima de Dios, soberbios, altivos.
Y bueno, esta parte con respecto, sí me tomé mi tiempo, porque cuando estaba preparando la predicación, hermanos, me llegó muy, muy fuerte esta parte. Y comencé a pensar, a recordar todos los testimonios que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de todos esos hombres que nos dicen que eran héroes de la fe, pero que esos hombres fallaron. ¿Y por qué lo pensé? Básicamente no para señalarlos, obviamente no, sino para señalarme a mí, para yo mismo llevarme una advertencia. ¿Por qué? Porque si esos hombres que eran de fe, esos hombres que Dios exaltó y alabó por su fidelidad, por su compromiso, por su amor, por su reverencia delante de ellos, de Dios, si esos hombres le fallaron, entonces yo, ¿cuántas veces no le he fallado? Tenemos al primer ejemplo, Moisés, ese hombre valeroso, valiente de Dios, que con su cayado hizo que el mar se partiera para que el pueblo saliera del pueblo de Egipto, y que con oraciones hacía que las plagas llegaran a Egipto y hicieran que ese rey duro de corazón se doblegara. Ese hombre que guió por años al pueblo de Israel durante el desierto, ese hombre valeroso y lleno de fe, le falló tan terriblemente a Dios que no pudo ver la tierra prometida, sino que murió fuera de ella. ¿Y por qué? Por soberbia. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que se les ha dado. Luego tenemos a David. David, en la Biblia se nos dice que tenía el corazón conforme a Dios. David hizo himnos, David hizo poesías. David incluso dijo esta famosa frase de cuando baila desnudo o se le ve el interior de sus ropas, que hasta su esposa como que se avergüenza de él, ¿no? Y dice: por causa de Jehová me haré más vil. Ese hombre que ves cómo se enfrenta a Goliat, y le dices: tú vienes con espada y con escudo, pero yo vengo aquí en el nombre del Señor de los ejércitos, y agarra una piedra y le destroza la cabeza a ese gigante. Ese hombre que tenía esa fe, ese amor por Dios, que incluso nosotros lo podemos considerar muy bien como un referente para nuestra fe y que nosotros podíamos seguir sus ejemplos. Ese hombre hizo una de las cosas más viles que se narran en el Antiguo Testamento. Va Samuel con él y le dice: entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y le preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: ¿qué crees? Tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas.
porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Entonces dices, bueno, Moisés, David, ¿qué hay de Salomón? Salomón es el rey sabio que cuando Dios se le reveló en un sueño le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y él le dijo, dame no más que tu temor, que temor a ti. Y ese hombre que hizo que él, por su fe en Dios, hizo que su reinado fuera el más próspero dentro del pueblo de Israel por mucho. Ese hombre que Dios alabó incluso por su misma sabiduría, ese hombre hizo todavía algo más terrible de lo que hizo su padre. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Entonces, si David hizo esa cosa terrible en la que mandó a matar a un hombre para poder quedarse con su esposa, y luego le dice a Salomón, ¿sabes qué? Tu papá hizo mejor que tú. Y luego tenemos, esto es importante también, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. A lo mejor estas ciudades, estos pueblos no te representan nada, hermanos, pero en el Antiguo Testamento dicen que estos pueblos ofrecían a los niños, a sus dioses, los quemaban. De hecho, en Israel, bueno, ya en la parte donde antes de irse al exilio, hay un lugar específico que era, no me acuerdo el nombre en hebreo, pero el nombre traducido es el lugar de los tambores. ¿Por qué le decían el lugar de los tambores? Hacían una fogata enorme que nunca se apagaba. Tenían altares para, me parece que era al dios de Moab, Quemos, me parece, no estoy seguro. Y lo que hacían es que tocaban tambores y aventaban los niños en el fuego. ¿Por qué crees que tocaban los tambores? Para que los niños no se escucharan gritar. Y eso es lo que Salomón permitió que se hiciera en su pueblo. Por eso Dios le dice, lo compara con David y le dice, tú no alcanzaste a hacer lo que David hizo por mí, a pesar de que David le falló terriblemente. Y luego tenemos al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios le dice prostituta. Escuchen la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio se suceden. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa. Porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido, apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, sus hijos se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. No castigaré a sus hijas cuando se prostituyan ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos que se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Eso, el pueblo de Dios. Ahora los discípulos de Cristo. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder?
En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón han salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Y tenemos a Pedro que lo niega 3 veces. Y tenemos al pueblo de Dios en el contexto de Jesucristo que le dice a Pilatos que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y luego, ¿quién crees que sigue? Nosotros. Porque si todos ellos fallaron por soberbia, por querer ser más que Dios, imagínate cómo nosotros estamos. Me voy a saltar esta parte, hermanos, ya para dar paso a lo que sigue. Y nos vamos a enfocar en esta. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no conviene, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Hermanos, esa es una descripción de nosotros. No está hablando de figuras en el Antiguo Testamento, ni está hablando de figuras en su contexto, está hablando del hombre. Ese es el corazón del hombre, ese es nuestro corazón. ¿Cuántos de todos estos adjetivos y todas estas palabras que él mencionó nos quedan? ¿Cuántas? Si los del Antiguo Testamento eran soberbios, hermanos, yo creo que nosotros debemos vigilar nuestro corazón y pedir a Dios que nos ayude a lidiar con esa soberbia. ¿Por qué? Porque todo aquel que se digna o que dice que no va a hacer lo que Dios le manda, entonces está condenado. El cristianismo es exclusivista. El cristianismo, por cuestión de Cristo, dice que si nosotros no nos hemos arrepentido de verdad y todavía seguimos haciendo las obras que ahorita leímos en Romanos, entonces estamos condenados, hermanos, porque nos estamos poniendo delante de Dios como si fuéramos nosotros igual o superiores a Dios. Y ya, pero da gracia a los humildes, esa es la segunda parte que él menciona. Me hubiera gustado como mencionarles todo eso, hermanos, pero básicamente lo único que tengo que decir a partir de esto, hermanos, es esta parábola que a mí me gusta muchísimo y trato de tomar de referente no al judío, sino al republicano. Escucha, refirió también esta parábola a unos que confiaban a sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces Pedro dice: humíllate a tu hermano, humíllate a tu autoridad. Jóvenes, humíllense ante los ancianos, y ancianos, humíllense delante de su congregación. Le dice a los esclavos, humíllense delante de sus amos. Y le dice a toda la congregación: humíllense delante de sus autoridades. Pero lo último que le dice Pedro a su congregación, y ya esto es casi para terminar la carta, es que todo aquel que se humilla delante de Dios será exaltado.
porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando una persona se para y comienza a decir en su testimonio cuando va a ser bautizado, se para y comienza a decir, no, pues es que yo quiero ser cristiano porque quiero conocer más a Dios y quiero ser mejor persona y quiero, esas cosas no están mal como tal. Pero cuando un cristiano se para delante de la congregación y le dice, miserable de mí, yo pecador, por eso yo busco a Dios, porque yo estoy en pecado, porque soy una terrible persona. Y delante de Dios soy injusto y delante de Dios soy condenado y soy su enemigo. Cuando una persona dice eso en su bautismo, eso a mí me suena a evangelio. Yo no me acuerdo muy bien exactamente cada una de las palabras que dije cuando yo di mi testimonio para ser bautizado, pero ojalá hubiera tenido todo este comprendimiento del sacrificio de Cristo. Yo sé que me hace falta muchísimo que comprender sobre la gracia de Cristo, porque la gracia de Cristo es un milagro, es incomprensible, nosotros no lo podemos manejar, no lo podemos entender. Ojalá hubiera tenido como más entendimiento, hermanos, cuando hice mi declaración. Ya por último, hermanos, lo último que les dice Pedro es: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. No olviden esta parte, hermanos. Estando en prueba, en tribulación, nosotros tenemos a un Dios al cual nos ha dicho: vengan todos ustedes, aquellos que están cansados, agotados, porque yo les haré descansar. Bien, hermanos, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido leer tu palabra, Señor, y entenderla. Por favor, te suplico, Señor, por esta congregación, por mí mismo, tu siervo, Señor, que ha sido infiel, que no ha sido lo que tú quieres que sea, Señor. Te suplico, Señor, que nos ayudes, por favor, a seguir adelante en este caminar, que es difícil, es pesado, Señor, es complicado muchas veces. Ayúdanos, Señor, por favor, a seguir esto que hemos aprendido el día de hoy, Señor, que no solamente lo tengamos en la mente como información que nada más está ahí revoloteando en nuestro corazón, sino que sea algo muy presente en nuestras vidas para poder aplicarlo, Señor. Por favor, guía a mis pastores, Señor, guía a los pastores de esta congregación, para que ellos puedan servir a esta congregación de todo corazón en humildad, como tú mandas, Señor, no por obligación, no por amor al dinero, no por soberbia, Señor, sino que los ayudes a liderar esta congregación siendo esclavos, así como tú te hiciste esclavo por nosotros, Señor. Te suplico, por favor, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, para que incrementes el amor que tenemos que tener, que debemos tener los unos por los otros, debemos practicarlo, debemos hacerlo, Señor, porque ese es el ejemplo que tú nos has dejado. Te suplico, Señor, por esta congregación, para que las sigas guiando en estos caminos, Señor, y que podamos ser como tu Hijo Cristo. Por favor, te suplico esto, Señor, y te encomiendo todas estas cuestiones, Señor, que hemos hablado el día de hoy, en el nombre de tu Hijo precioso, Cristo Jesús. Amén.